Buenas tardes por la asistencia, gracias por la invitación. Esta jornada está dedicada a la presentación de las novedades en el impuesto sobre sociedades, IVA y norma foral general tributaria para este ejercicio 2022 o que se han modificado a partir de este periodo 2022. Nos vamos a repartir la presentación entre Antonio Pérez Delgado y yo mismo, Íñigo Eguía. Y las disposiciones que vamos a analizar o a hacer referencia son las que tenéis en esta segunda diapositiva de la presentación, ¿de acuerdo? Entonces, hemos hecho una recopilación de las modificaciones normativas que afectan a este periodo 2022 y siguientes. Y como veis, tenemos dos normas forales, varios decretos forales normativos, unos que afectan al impuesto sobre sociedades y otros que comentará más adelante Antonio, que se refieren al impuesto sobre el valor añadido, y también algunas modificaciones reglamentarias que también veremos en esta exposición. Hemos tratado de ordenar las modificaciones en el impuesto sobre sociedades por orden de importancia, ¿no? Y es el orden que entendemos de mayor aplicación práctica o de mayor relevancia a menor, ¿de acuerdo? Al final tenéis un punto final de otras modificaciones que recoge, ¿no?, el apartado 11, un conjunto de modificaciones normativas que entendemos que no son muy relevantes y que comentaremos pues brevemente, y luego también revisaremos las modificaciones en el IVA y en la norma foral general tributaria. Antonio y yo nos hemos repartido esta presentación de modo que yo daré en primer lugar las 5 primeras modificaciones normativas, ¿de acuerdo? Y luego, a partir de la sexta, en la cual se hace referencia ya a modificaciones en el concepto de sociedades patrimoniales, Antonio tomará la palabra y dará las siguientes. ¿De acuerdo? Entonces ya, como veis, empezaremos por la primera, que yo creo que es la más relevante en la práctica, ¿no? Porque, como sabéis, se ha ampliado el porcentaje de compensación de las microempresas, que estaba en el 10% para el ejercicio anterior, ¿no? Se ha ampliado al 15% para el ejercicio 2022. Se ha elevado pues, del 10% al 15%, ¿de acuerdo? Para este ejercicio en concreto, el 2022. Por otro lado, vamos a ver ahora unas modificaciones relativas a las correcciones en materia de aplicación del resultado. Como decíamos al principio, si tenéis alguna pregunta o duda, la podéis hacer en el chat, y si no, al final de la sesión o en el intercambio que vamos a hacer Antonio y yo, pues abriendo el micrófono también podríamos hacer esas dudas. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a las modificaciones en las correcciones en materia de aplicación del resultado, vamos a ver que ha habido modificaciones entre las tres reservas, ¿no? Aquí tenemos la compensación para fomentar la capitalización empresarial, y en las tres reservas, ¿no?, porque también afecta a la reserva de nivelación de beneficios y a la reserva por fomento de emprendimiento, se ha tratado de ampliar los porcentajes y de incentivar pues, el uso de estas correcciones, ¿de acuerdo? Recordar, en todo caso, que estas correcciones son incompatibles con la compensación de las microempresas, de tal modo que una microempresa, en una situación en que pueda generar estas correcciones, pues tiene que optar entre la compensación de las microempresas o estas correcciones. He incluido dentro de las cooperativas una comparativa entre lo que sería aplicar la compensación de las microempresas con esta compensación para fomentar la capitalización empresarial, un poco para ver el efecto de las dos y compararlo en ahorro fiscal. Entonces, esta compensación, lo mismo en Vizcaya que también en Guipúzcoa y Álava, como veis, el porcentaje de reducción para los periodos que se inician a partir de 1 de enero del 2022, porque esta modificación, a diferencia de la corrección de las microempresas, es una corrección, vamos a decir, una modificación indefinida. La compensación de las microempresas era exclusiva para el 2022
Y como veis, esta pues, es una elevación que afectará tanto para el 22 y periodos siguientes si no se modifica posteriormente. Entonces, según esta modificación, el porcentaje de compensación se eleva con carácter general del 10% al 15%. Aquí, como veis, he recogido la redacción actual, incluyendo en cursiva la redacción anterior para comparar el cambio, ¿no? Y como veis, aquí lo que tenemos que tener en cuenta para el cálculo de esta compensación es que este 15% se aplica respecto del incremento del patrimonio neto a efectos fiscales de una empresa respecto del ejercicio anterior, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que se reduce es el 15% de ese incremento siempre que ese incremento se materialice en el lado del pasivo de la empresa en una reserva, que es esta reserva por compensación para fomentar la capitalización empresarial. Es una elevación de 5 puntos que además, en relación con las microempresas, la redacción anterior, vigente hasta el ejercicio 2021, era que las microempresas y las pequeñas empresas podían aplicar esta compensación y el porcentaje de reducción para estas empresas era del 14%. No obstante, como veis ahora, se incrementa el porcentaje del 15% en 5 puntos porcentuales, de tal forma que el porcentaje existente ahora para las microempresas y para las pequeñas empresas es del 20%. Vale. Recordaremos, ¿no?, que en esquema esta compensación funciona del siguiente modo. Es decir, nosotros tenemos en el ejercicio de referencia un patrimonio neto calculado según lo que establece el artículo 51 y, por otro lado, comparamos en primer lugar ese patrimonio neto con el patrimonio neto del ejercicio anterior. Y si entre los dos patrimonios se produce un incremento, ¿no?, del ejercicio actual respecto al anterior, ese es el incremento que nos va a dar derecho a la reducción. Como decíamos, si estamos ya en el ejercicio 2022, el porcentaje de reducción será con carácter general el 15% y para las pequeñas empresas y microempresas el 20%, ¿de acuerdo? Y como veis, este patrimonio neto que da derecho a esta reducción del 15 o del 20 se tiene que materializar, ¿no?, el importe del mismo en una dotación de una reserva especial que se llama Reserva para el Fomento de Capitalización y Empresarial, y salvo por el importe que se hubiera materializado en su caso por una ampliación de capital. Y como veis, igualmente, este incentivo fiscal, a diferencia de lo que sucede con la compensación de las microempresas, exige mantener ese patrimonio neto que nos ha dado derecho a la reducción junto con la reserva fomento de capitalización empresarial durante 5 años. Es decir, que ya tenemos pues una desventaja de este incentivo respecto a la compensación de las microempresas, porque, como sabéis, pues la compensación de las microempresas es un forfait que se descuenta y no está sujeto a cumplimiento de obligaciones como estas que se refieren pues, a esta dotación de estas reservas y este mantenimiento del patrimonio neto. Si pusiéramos un ejemplo práctico, ¿no?, de comparación en una microempresa que tiene un resultado positivo antes de impuesto de 10.000 euros y que no le afectan otras situaciones como pueden ser bases imponibles negativas ni deducciones, lo que he tratado es de simplificar mucho el ejemplo, pues para el ejercicio 2021, si comparamos lo que sería para esta microempresa optar por la dotación de la reserva por fomento de capitalización empresarial, ¿no?, con un 14% de reducción frente a la compensación de las microempresas, lo que vemos en la práctica es que este 14% no se aplica respecto al resultado antes impuesto, sino que realmente se aplica respecto del resultado disponible, ¿no? Como veis, este 14% que tenemos derecho a la reducción lo estamos aplicando sobre el resultado después de impuestos, que sería 8.230. De tal forma que en la práctica, respecto a una base imponible previa de 10.000 euros, el 14% de ese incremento son 1.152 euros. Y aplicando el tipo de gravamen, pues el ahorro fiscal, ¿no?, respecto de una 1.770 euros, respecto de lo que sería no aplicar este incentivo, son 230 euros. ¿No? Esto es un ejemplo para hacernos una idea, pero si comparamos la compensación de las microempresas, siendo el porcentaje inferior, ¿de acuerdo? Siendo el porcentaje inferior, el ahorro final, pues apenas son 200 euros, es decir, que a la vista de las dos situaciones y teniendo en cuenta que la compensación de las microempresas
pues no tenemos que dotar esa reserva ni mantener el patrimonio neto y la reserva durante 5 años, pues en la práctica suele ser, ¿no?, para evitar esas circunstancias. ¿Qué pasa en el 2022? Teniendo en cuenta las dos modificaciones que he comentado. En el 2022, perdonad, si veis que hay problemas para la conexión, me avisáis, porque me ha puesto ahora que la conexión es inestable, pero si veis problemas me decís para que repita el contenido, si fuera el caso. Entonces, como veis, en el 2022 vamos a comparar ahora el porcentaje del 20%, ¿no?, del incremento del patrimonio neto en una microempresa con el porcentaje del 15% de la compensación de las microempresas. Y haciendo todo el ejemplo como en el caso anterior, pues resulta que el ahorro fiscal por la dotación de esta reserva es de 333 euros para este caso, mientras que si seguimos por la vía de la compensación de las microempresas son 300 euros. De tal forma que esa diferencia pues tampoco determina que en la práctica sea un incentivo mucho mejor, fomento de capitalización empresarial respecto a la compensación de las microempresas en este ejercicio 2022. No obstante, si se mantienen las circunstancias tal como están reguladas en la actualidad en el ejercicio 2023, pues en este caso sí es verdad que la diferencia del incentivo fiscal, compensación de fomento de la capitalización empresarial, es muy superior, ¿no?, en importe a lo que sería el ahorro derivado de la compensación de las microempresas, ¿no? Como veis, aquí estaríamos hablando de 333 euros frente a 200 de la compensación de las microempresas para este caso. En resumen, pues como veis aquí en la comparativa, no es en estos años, de momento, pues tan atractivo para una microempresa ir por la vía de fomento de la capitalización empresarial. No obstante, pues en el 2023 pues será una circunstancia que esta empresa, que sea microempresa, deberá plantearse en función de su situación, ¿no?, ya que la opción de fomento de capitalización empresarial pues puede ser más atractiva en ahorro fiscal. ¿Qué ha pasado con la reserva especial para nivelación de beneficios? Pues tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa y en Álava se ha dado nueva redacción a este artículo 52 y si bien, como veis, no se ha tocado el porcentaje de reducción. En este caso, para la reserva especial para nivelación de beneficios, se reduce el 10% de una reserva especial que se dote a partir del resultado disponible, ¿no?, de la empresa. Es decir, que deberíamos descontar inicialmente las reservas que hay obligación de dotar por necesidad legal o por obligación establecida estatutariamente, y de esa parte que es disponible, el importe que se dote a esta reserva especial para nivelación de beneficios se puede reducir en el impuesto sobre sociedades el 10% de esa cantidad. Este porcentaje de reducción, como veis, no se ha modificado en ninguno de los territorios. Lo que se ha modificado en los 3 territorios es que el saldo de la reserva especial para nivelación de beneficios acumulado en el pasivo de esta empresa, antes se establecía un límite del 20% del patrimonio neto a efectos fiscales respecto a este saldo de esta reserva especial acumulada, ¿no?, durante varios años, si tuviéramos varias dotaciones de este tipo, y ahora, como veis, se ha elevado ese saldo máximo en 5 puntos porcentuales al 25%. ¿De acuerdo? La modificación realmente relevante en relación con la reserva especial para nivelación de beneficios es que si vamos al esquema que tenemos en la diapositiva siguiente, sabéis que nosotros, partiendo de un ejercicio, como puede ser el ejercicio 2022, cuando realizamos la presentación de la declaración del impuesto y previamente hayamos aprobado las cuentas anuales y dotado esta reserva especial, pues en la declaración del impuesto del ejercicio, por ejemplo, 2022, pues tendríamos derecho a reducirnos el 10% de la dotación, o sea, el 10% del resultado disponible y descontarnos esa cantidad. Entonces, en este caso, la modificación que se ha realizado es que en la redacción anterior
si obteníamos en los ejercicios siguientes bases imponibles negativas, deberíamos realizar el ajuste contrario, es decir, incrementar la base imponible, el importe de esa reserva que hemos dotado en años anteriores, de tal forma que este incentivo fiscal se convierta en una compensación anticipada de pérdidas, ¿no? De tal forma que vamos reduciendo el importe de esa base imponible futura en las reservas de nivelación de beneficios que hubiéramos dotado anteriormente y que nos han dado derecho al incentivo fiscal. El caso es que esta obligación de revertir la reserva durante los ejercicios futuros se establecía en 5 ejercicios, en 5 años, de tal forma que en el 5.º año, si tuviéramos un saldo pendiente de reversión de esa reserva que no hubiéramos compensado con bases imponibles negativas, en la declaración correspondiente al 5.º año, ese saldo pendiente lo teníamos que volver a realizar un ajuste positivo en la base imponible por ese importe, pero incrementado en un 10%. Entonces, la modificación normativa lo que ha supuesto es que ese plazo de compensación o de consolidación del incentivo fiscal se ha ampliado de 5 a 10 años. Como veis aquí, ¿no? Entonces, ahora estaremos pendientes no en 5 años, sino en 10, para revertir con bases imponibles negativas esa dotación inicial. Y por tanto, si el saldo pendiente no ha sido objeto de reversión en ese 10.º año, en la declaración del ejercicio 10º tendremos que revertir el saldo pendiente más un 20%, que supone el doble del porcentaje de reversión que estaba previsto anteriormente, ¿no? Entonces, como veis, la nueva redacción del artículo 52.2 establece que esas cantidades deducidas en virtud de lo dispuesto en este artículo incrementa la base imponible en el supuesto de que en alguno de los periodos impositivos que concluyan en los 10 años, la redacción anterior decía 5 años, pues en esos 10 años se obtenga una base imponible negativa y por el importe de esa base imponible negativa. Y por tanto, igualmente, en el segundo párrafo de este apartado segundo, se establece que si esa compensación no se ha realizado en ese plazo, el importe restante de esa reserva que no ha incrementado la base imponible por bases imponibles negativas anteriores, incrementará la base imponible del periodo del ejercicio 10, realizándose una corrección positiva adicional del 20%, que es el doble del que estaba previsto anteriormente, ¿no? Ya que hemos pasado de 5 a 10 años, el porcentaje de reversión igualmente se duplica y pasa del 10 al 20%. Aquí, sin embargo, sí tenemos una diferencia con Guipúzcoa y Áraba, porque en esta modificación que han adoptado estos territorios, pues este porcentaje de reversión previsto para el 10.º año en esos territorios es del 30%, si bien en Vizcaya es del 20%, ¿de acuerdo? Este es el esquema y igualmente tenemos modificaciones relativas a la Reserva Especial para Fomento del Emprendimiento y el Reforzamiento de la Actividad Productiva. Esta modificación que vemos aquí la ha adoptado Vizcaya para los ejercicios la modificación supone que el porcentaje de reducción por esta reserva especial se incrementa del 60% al 65%, es decir, sube en 5 puntos porcentuales, ¿de acuerdo? Igualmente, sabéis que esta reserva exige que en 3 años el importe dotado a la misma se materialice en determinadas inversiones. Y por tanto, si esa materialización no se produce en ese plazo de 3 años, en la declaración del ejercicio tercero, cuando vence ese plazo de materialización, debemos incrementar la base imponible en el 65% de la reserva dotada y no materializada, más un 15%. Por tanto, la modificación aquí se deriva del incremento del porcentaje de reducción, ¿no? Como veis aquí, antes era el 60, ha subido al 65 y por tanto la reversión igualmente pasa del 60 al 65% para dotaciones que se realicen a partir de periodos que se inician a partir de 1 de enero del 22. En esquema igualmente, pues estamos ante la siguiente situación. Es decir, tenemos una empresa que ha obtenido un resultado disponible positivo
en el ejercicio 2022, aprueba sus cuentas anuales y dota una reserva de fomento del emprendimiento y reforzamiento de la actividad productiva, que tiene un saldo máximo respecto al patrimonio neto del 50% de ese patrimonio neto. Al haber dotado esta reserva, al presentar la declaración del impuesto sobre sociedades correspondiente a ese ejercicio, tiene derecho a aplicar la reducción del 65% del importe de esa reserva, ¿de acuerdo? Siendo la reducción máxima el 45% de la base imponible previa a la dotación, a la reducción por esta reserva. ¿Vale? Entonces, como veis, esta reserva recuerda a la que existía en su momento de reserva de inversiones productivas, ¿no? Y como veis, tenemos 3 ejercicios en los cuales esta dotación de esta reserva, ese mismo importe, se debe materializar en determinadas inversiones. La norma establece 4 categorías de inversiones y esa materialización se debe producir en esos 3 años. De tal forma que si no se produce la materialización dentro de esos 3 años, en la declaración correspondiente al ejercicio tercero, deberemos revertir el 65% de la reserva no materializada más un 15%. Igualmente, recordad que en Vizcaya, en concreto, y derivado de algunas resoluciones o algunas sentencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, se modificó para este periodo impositivo 1 de enero del 22 una de las categorías de inversiones en las cuales se puede materializar esta reserva. ¿De acuerdo? Y la modificación era una modificación para precisar el sentido de esas inversiones. Como veis aquí, esas cantidades dotadas a la reserva se deben materializar en ese plazo de 3 años, por ejemplo, en la adquisición de activos no corrientes nuevos a los que se refiere, y aquí precisa el artículo, ¿no? A los que se refiere el apartado 1 del artículo 61 de la norma foral. Como sabéis, este artículo 61 recoge la deducción por inversiones en activos no corrientes nuevos y realmente dentro de este artículo 61 existen 2 tipos de deducciones. La deducción es por inversiones en activos no corrientes nuevos, que es del 10% del importe de inversión, y no obstante, también en este artículo 61 se recoge en el apartado segundo del mismo que las inversiones en mejoras y las inversiones en arrendamientos operativos, en bienes inmuebles que sean objeto de arrendamientos operativos, son deducibles, pero al porcentaje del 5%. Por tanto, la precisión, que no está recogida tampoco en Guipúzcoa y en Álava, seguramente porque no han tenido pues esas sentencias a las cuales hacíamos referencia que se referían en el caso de Vizcaya, pues esta modificación precisa ya que las inversiones, si se opta por inversión en activos no corrientes nuevos para materializar esta reserva, las inversiones que dan derecho a esa materialización tienen que ser de las que se deducen al porcentaje del 10% y por tanto se excluyen las inversiones en mejoras y las inversiones en arrendamientos operativos. ¿De acuerdo? Recordar igualmente que en este caso, si optamos por esta vía de inversión, pues el importe que debe invertirse en este tipo de activos no es la misma cantidad dotada, sino el doble de las cantidades dotadas. Por tanto, ante esta situación, pues una empresa se plantea si es preferible generar la deducción del artículo 61 o es preferible optar por generar las deducciones, ¿no? Y tiene que hacer una comparativa a nivel de ahorro fiscal, cuál vía es la que más se le puede bueno, mejorar su situación tributaria. Esta comparativa la he hecho yo de un modo muy simple en estos cuadros, ¿de acuerdo? En estos cuadros, sin embargo, no atendáis al porcentaje de reducción porque, como veis, estamos superando el límite, pero simplemente para simplificar el supuesto, pues imaginábamos una empresa que tuviese una base imponible previa a las reducciones de los artículos 51 y 52 y 53 de 100 euros, ¿de acuerdo? Y esta empresa dota a la reserva fomento de emprendimiento esa misma cantidad, 100 euros. De tal forma que hasta 31 de diciembre del 2021, al dotar esos 100 euros, puede reducirse en base imponible el 60%, es decir, 60 euros, de tal forma que su base imponible previa son 40 euros. Al tipo del 24 tributaría 9,6, de tal forma que si lo que hace es invertir
en activos no corrientes nuevos deducibles al porcentaje del 10%, la inversión que tiene que realizar es no 100, sino como decíamos antes, 200 euros. De tal forma que esa inversión fiscalmente pues, se está beneficiando en un 7,2%. Por tanto, claro, a esta empresa, si está optando por esta situación, ¿no? Y su expectativa es invertir en activos que dan derecho a la deducción al 10%, pues es preferible que opte por la vía de la deducción porque, en este caso, pues sus inversiones, tal y como establece la deducción, pues van a suponer un ahorro fiscal de 10% de las mismas. Es decir, se está oyendo un micro por ahí, por favor, podéis revisar ese micro. Entonces, en este caso, como veis, pues simplemente comparando una situación con la otra, es claro que la empresa optará por generar la deducción por inversiones en activos no corrientes nuevos al porcentaje del 10%, ya que la comparativa con reserva de fomento del emprendimiento pues, es muy superior, ¿no? No obstante, recordar que otro de los activos en los cuales puede invertir esta empresa, otra de las categorías de inversiones, son las inversiones en activos de conservación y mejora del medio ambiente que den derecho a la deducción al importe del 15%. En este caso, como veis, no se exige que se invierta el doble de la cantidad dotada, a diferencia de lo que sucedía con el artículo 61, y si comparamos los porcentajes de inversión, pues aquí sí se acerca mucho el porcentaje de reducción de reserva fomento de emprendimiento respecto de ese 15% de la deducción, aunque sigue siendo superior ese 15% de la deducción por conservación y mejora del medio ambiente. Ya si nos vamos a ejercicios que se inicien a partir de 1 de enero del 22, no obstante, como veis, aquí sí cambia las circunstancias, no respecto de las inversiones en activos no corrientes nuevos, porque se mejora un poco la rentabilidad fiscal de reserva de fomento del emprendimiento respecto de la deducción por inversiones en activos no corrientes nuevos, pero sigue siendo preferible ir por el artículo 61. No obstante, si vamos por el artículo 65, es decir, si tenemos inversiones que dieran derecho a la deducción por conservación y mejora del medio ambiente, ¿no? A la vista de esta situación, pues una empresa sí se podría plantear, en este caso, ir a partir de 1 de enero del 22 por reserva fomento del emprendimiento, ya que el incremento del porcentaje de reducción supone que esa rentabilidad fiscal sea del 15,6% de la inversión realizada en este tipo de activos. Y frente a la deducción, pues el porcentaje de rentabilidad es del 15%. En este caso, como ves, es ligeramente superior. Y luego tener siempre en cuenta la ventaja de posibilidad de materializar estas inversiones en 3 años, de tal forma que permite adelantar el incentivo fiscal respecto de lo que es la propia realización de las inversiones. También recordar igualmente que si hacemos la comparativa con el artículo 61, pues en esta comparativa también tendríamos que tener en cuenta que si vamos por la vía de fomento del emprendimiento, de dotación de la reserva, no se exige el requisito de inversión mínima que está establecido en el artículo 61. Entonces, en ese caso sí, para aquellas inversiones en activos no corrientes nuevos que porcentualmente no supongan el cumplimiento del requisito de inversión mínima del artículo 61, en este caso sí sería recomendable dotar la reserva y materializar esa reserva en esas inversiones del artículo 61, porque sí estaríamos asegurando, pues a partir de 1 de enero del 22, pues esa rentabilidad fiscal del 7,8% del importe de la inversión. Y estas modificaciones aquí hay una pregunta, ¿no? Que dice... Sí, eso sí, te iba a decir, sí. Sí, o sea, los requisitos son los mismos. Se exige igualmente la certificación de cumplimiento de los requisitos de conservación y mejora del medio ambiente para poder materializar esta reserva. Sí, lo que pasa es que sí que es cierto que la norma dice que a petición de la administración se podrán obtener, y ahí en esas deducciones en relación con el medio ambiente son de 3 tipos. Es decir,
Hay una que es del 30%, que sería lo de la obtención de bienes que estén dentro del listado vasco de tecnologías limpias. Eso es algo muy interesante porque da una deducción que se eleva al 30% y en su caso, pues lo que tiene que obtenerse es el certificado correspondiente del departamento o del gobierno vasco, ¿no? Y también el que sea de limpieza de suelos contaminados, que ese es un 15%, y también se dice que, bueno, que a petición de la administración el órgano correspondiente del gobierno vasco en el cual se haya realizado sobre esos proyectos de limpieza, pues lo tiene que certificar. Y en relación con los demás, lo que tenemos es un certificado, ¿no?, que expide el departamento correspondiente en la Diputación Foral de Vizcaya, que es el certificado que, bueno, hay una orden foral que regula cuál es su procedimiento y que ese certificado pues nos garantiza que teniendo ese certificado, si no se aporta en la declaración, hay que aportarlo posteriormente al requerimiento de la administración. Posteriormente. Eso es lo que se entiende, que es un requisito formal que ha de cumplirse, pero en principio ese certificado se aporta junto con la declaración del impuesto, pero si no se hubiera obtenido previamente, a petición de la Administración, se solicitaría, ¿no?, al Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Vizcaya para la certificación de esas inversiones como inversiones acogidas, ¿no?, pues a las actividades de conservación y mejora del medio ambiente. Sí. Antonio, ¿algo más? No he visto, era esa pregunta, la han repetido, pero es la misma. Vale. Pues entonces, como se han producido estas modificaciones normativas, también se han establecido disposiciones transitorias, como veis, se ha regulado. Esta disposición transitoria 14ª de la norma foral del impuesto sobre sociedades ya tenía un contenido establecido, pero ese contenido establecido se refería a la entrada en vigor de esta norma el 1 de enero del 2014 y ahora se ha aprovechado la existencia de esta disposición transitoria para regular, ¿no?, el paso en el tiempo de las modificaciones normativas relativas a reserva especial para nivelación de beneficios y reserva especial fomento del emprendimiento, ¿no?, donde se ha producido en la primera pues la ampliación del plazo de consolidación de la reserva y en la segunda, como veis, lo que se ha producido es el incremento del porcentaje de reducción. Y igualmente el incremento del porcentaje del ajuste negativo si no se produce la materialización de esa reserva. Entonces, en el primer caso se ha entendido que ese nuevo régimen de la reserva especial para nivelación de beneficios en principio es favorable para el contribuyente, de tal forma que amplía el plazo de compensación. Sí es verdad que ese punto favorable al contribuyente, pues luego puede ser con carácter perjudicial en el sentido de que se ha duplicado el importe el importe del ajuste positivo que se debe realizar si no se consolida esa reserva. No obstante, pero eso era obligado porque al pasar de 5 años pues, se ha duplicado ese importe. Como se entiende que esta modificación normativa beneficia a ese contribuyente, pues se entiende que aquellas situaciones en las cuales un contribuyente ya hubiera dotado en años anteriores esta reserva y por tanto pues tuviera un plazo de consolidación de 5 años, se amplía automáticamente ese plazo de consolidación de 5 a 10 años, ¿no?, salvo que el contribuyente manifestara expresamente lo contrario. Entonces, como veis aquí, para esas dotaciones a la reserva de nivelación de beneficios de periodos anteriores al 2022, se aplica la nueva regulación que supone la ampliación del plazo de compensación a 10 años con el correlato, ¿no?, del incremento del 20% por los importes no compensados en plazo, salvo por la opción por la aplicación de la regulación anterior, y esa opción se ejercitaría cuando venciera el plazo de 5 años respecto de la dotación inicial en esos periodos impositivos anteriores al 22. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, como veis, pues se ha optado por beneficiar la situación del contribuyente de forma automática, salvo que la norma, salvo que el propio contribuyente diga lo contrario. En cuanto a la reserva especial para el fomento del emprendimiento, pues la modificación normativa a nivel transitorio se planteaba la siguiente situación. Pues supongamos que tenemos una empresa que ha dotado pues, en los ejercicios 2019, 20 o 21 esta reserva y que se redujo el 60% el importe de la misma y, por tanto, a partir de o dentro del año del 22, pues está dentro del plazo de materialización de esta reserva fomento del emprendimiento dotada en ejercicios anteriores. Entonces, la pregunta era
¿qué pasaba si estas dotaciones anteriores no se materializaban? Y por lógica, como el porcentaje de reducción fue del 60% cuando se dotó la reserva, si se produce un incumplimiento de la obligación de materialización, el porcentaje de incremento por esta parte no materializada debe ser igualmente del 60%. Y por tanto, igualmente en esta disposición transitoria, pues se ha precisado que en este caso, si no se cumple la materialización, deberá revertirse el importe no materializado, el 60% del mismo, perdón, el 60% del mismo, que es el porcentaje de reducción que se aplicó, más un 15%. Más cosas. En orden de importancia, bueno, realmente igual tendríamos que haber puesto las modificaciones en la deducción por creación de empleo antes que estas modificaciones en correcciones de aplicación del resultado, pero bueno, a un nivel de importancia muy relevante, pues tendremos que hacer referencia a estas modificaciones en la deducción por creación de empleo. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, se ha dado nueva redacción al artículo 61.1 de la norma foral. Y aquí lo que se ha hecho, por un lado, es, como veis, es deducible el 25% del salario anual bruto, ¿no? Que de una persona contratada a partir de 1 de enero del 22, siempre que el salario objeto de contratación, ¿no?, de esa persona con carácter indefinido sea del salario mínimo incrementado en un 70%. Otra modificación relevante es el importe de la deducción, porque como veis, el importe de la deducción es el importe máximo de la deducción, porque ese importe máximo ya no es una cantidad fija, lo cual producía problemas en la práctica, ya que, como ves, al referenciar el importe de la deducción al salario anual bruto estableciendo el requisito de porcentaje de salario mínimo, respecto al salario mínimo interprofesional, o sea, el salario contratado respecto al salario mínimo interprofesional, pues fijar cantidades fijas suponía que al estar aumentándose anualmente el importe del salario mínimo interprofesional, pues se quedase desactualizada la regulación normativa pues en años posteriores, de tal forma que el máximo ahora se hace referencia al 50% del mínimo interprofesional vigente en el momento de la contratación. Si se trata de colectivos especiales de especial dificultad de inserción en el mercado de trabajo, históricamente sabéis que el importe de la deducción es el doble de la deducción prevista con carácter general, de tal forma que, como veis, el importe de la deducción es el 50% del salario bruto y en este caso el límite no es el 50% del salario mínimo, sino el 100% del salario mínimo. ¿De acuerdo? Pues, por otro lado, recordar, aunque esto no es una modificación normativa, que en el caso de personas trabajadoras con contrato indefinido a tiempo parcial, estos importes son proporcionales a la jornada desempeñada por la persona trabajadora. Entonces, en la situación actual, en el año 2022, y teniendo en cuenta que el salario mínimo interprofesional para este año está fijado en 14.000 euros, pues entonces el importe del salario mínimo de la persona contratada con contrato laboral indefinido debe ser de 23.800 euros al multiplicar por 1,7 ese salario mínimo. Por tanto, la deducción mínima para este importe mínimo de salario anual bruto sería de 5.950 euros y la deducción máxima sería el 50% del salario mínimo, es decir, 7.000 euros. Por ejemplo, en Guipúzcoa y Álava, según lo que he podido ver, se mantiene esta referencia a una cantidad fija y no se ha hecho pues, esta referencia a una cantidad proporcional respecto al salario mínimo, lo cual eso produce problemas, como hemos visto en la práctica, si este salario mínimo, como viene sucediendo, pues se va ampliando año tras año. ¿De acuerdo? Para colectivos con especiales dificultades de inserción, como decíamos, el importe de la deducción es el doble, es decir, en un salario que sea el mínimo exigido por la norma serían 11.900 euros y la deducción máxima en este caso sería el 100% del salario mínimo interprofesional para este año serían 14.000 euros. Aquí he añadido una diapositiva en cursiva, ¿de acuerdo?, que sería plantearse qué sucedería en el año 2023 con esta regulación si, como dicen, ese salario mínimo anual se incrementa a 15.400 euros, es decir, pensando en 1.100 euros mensuales por 14 pagas, ¿no?, que es lo que se está barajando en la actualidad.
Entonces, en este caso, la deducción mínima sería 6.545 euros, que correspondería a un salario mínimo anual de 26.180 euros, ¿de acuerdo? Y por tanto, la deducción máxima, como veis, se incrementa igualmente y evitamos ese problema de tener una cantidad fija de cierre, ¿vale? Y lo mismo sucede para los colectivos con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo. Aquí tenéis un cuadro comparativo, ¿no?, de cómo ha ido evolucionando la deducción por creación de empleo en los diferentes años, ¿no?, desde 1 de enero de 2014 hasta 31 de diciembre de 2017, luego las modificaciones que ha habido, ¿no?, en 1 de enero de 2018 a 31 de diciembre de 2019, y luego aquí las medidas especiales COVID, ¿no?, que han estado vigentes en el año 2020 y en el año 2021. Y por tanto, aquí tendríamos en la última columna la situación vigente para ejercicios que se inician a partir de 1 de enero del 2022. Aquí tenéis los requisitos que se exigen para cada situación y luego supuestos especiales a tener en cuenta en la generación de esta deducción. ¿Qué ha sucedido igualmente en la deducción por creación de empleo? Pues sabéis que un problema que existía en la práctica igualmente era la definición de qué colectivos tenían la consideración de colectivos con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo. De tal forma que se modificó, como hemos visto, el artículo 66.1 con efectos 1 de enero del 22, y en este caso ya define la norma que se entienden como tales aquellas personas de edad inferior a 30 años cuando son objeto de contratación con contrato laboral indefinido, o los mayores de 45 años, pues igualmente, menores de 30 y mayores de 45 tendrían la consideración de colectivos especiales. Igualmente, ¿qué ha sucedido? Que si bien antes se hacía referencia a la regulación prevista en el gobierno vasco para definir un colectivo como colectivo especial, o en este caso, pues se ha visto que esa remisión a la regulación del gobierno vasco no era práctica y por tanto se ha optado por establecer esos colectivos especiales en la regulación fiscal. De tal forma que, por un lado, se ha suprimido este apartado sexto del artículo 66 de la norma, y esto ha determinado igualmente que el artículo 38 del reglamento del impuesto sobre sociedades defina ya en concreto los colectivos que a efectos fiscales tienen la consideración de colectivos especiales con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo. Y como veis, en este caso, este requisito se entenderá cumplido cuando la persona en el momento de la contratación con carácter indefinido forme parte de alguno de los siguientes colectivos. Pues estas situaciones son las que se venían entendiendo en la práctica, ¿no?, año tras año, pero ya como veis las recoge el reglamento. Personas discapacitadas, desempleadas de larga duración, padre o madre de familias monoparentales, desempleados, mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género, personas que estén siendo objeto de un proceso de inserción laboral, beneficiarias de ayudas como renta de garantía de ingresos y equivalentes, personas toxicómanas, internadas en centros penitenciarios, o personas trabajadoras ocupadas o desempleadas que residan en el extranjero que pretendan retornar a Euskadi, ¿no?, y que estén inscritas como tales en el Servicio Vasco de Empleo. Estos colectivos, por tanto, se recogen ya en la regulación tributaria y, por tanto, la remisión que existía antes a la regulación del gobierno vasco pierde sus efectos a partir de 1 de enero del 22. Bueno, en relación con la presentación, ahora vamos a pasar a revisar las modificaciones que ha habido, ¿no?, la creación de dos nuevas deducciones, y que son la deducción por inversión en microempresas, pequeñas o medianas empresas de nueva o reciente creación, innovadoras o vinculadas con la economía plateada, ¿vale? Por un lado, y luego tendríamos la deducción por gastos de formación profesional en el sector de la economía plateada o en el sector de la economía del cuidado, ¿de acuerdo? Son dos nuevas deducciones incorporadas en nuestra norma fiscal con efectos 1 de enero del 2022. Sabéis igualmente que con efectos 1 de enero del 23 se van a añadir nuevos artículos ter, quater, ¿no?, a la norma foral del impuesto sobre sociedades
relativas a la nueva regulación de la deducción del cine, producciones cinematográficas y audiovisuales, escénicas y edición de libros. Pero esa modificación no está en esta presentación, ya que tiene efectos 1 de enero del 2023. Entonces, como veis aquí, he tratado de recoger la deducción, la regulación normativa para hacer incidencia en los elementos que me parecen clave de estas deducciones, ¿no? En primer lugar, como veis, se trata de 3 supuestos de deducción, pero los 3 se hacen referencia a que las inversiones deben ser en microempresas, pequeñas o medianas empresas. Entonces, según la norma, es deducible, en primer lugar, el 25% de las cantidades satisfechas para la suscripción o adquisición de acciones o participaciones en microempresas, pequeñas o medianas empresas. ¿De acuerdo? Siempre que supongan una nueva o reciente creación que veremos a continuación, y siempre que estas microempresas, pequeña o mediana empresa, realicen una nueva actividad económica que no se hubiera realizado anteriormente bajo otra titularidad. Entonces, insistiendo en los elementos clave, pues el porcentaje de deducción es del 25%, pero se aplica sobre las cantidades satisfechas por la adquisición de acciones o participaciones de estas empresas. Es decir, que aquellas cantidades pendientes de desembolso no dan derecho a la aplicación de esta deducción en la medida en que no sean pagadas, ¿no? O satisfechas. Vale. Por otro lado, como veis, la empresa en la que se invierte tiene que tener la consideración de micro, pequeña o mediana, y además ya el primer apartado da a entender, aunque lo vamos a ver reflejado más adelante igualmente, que la adquisición de estas acciones pueden ser tanto en la constitución de la sociedad como en la ampliación de capital de esta sociedad, es decir, lo que llamaríamos el mercado primario, o si se tratara de una compra, de una participación a un socio anterior, es decir, que estaríamos hablando de una adquisición derivativa a un mercado, vamos a decir, secundario, ¿vale? Tanto en la constitución o ampliación como en la compra de participaciones a socios anteriores. Esta empresa en la que se invierte debe tener medios personales y materiales para el desarrollo de una actividad económica, pero la característica básica es que esta actividad económica tiene que ser una nueva actividad económica que se inicia en la empresa en la que se invierte. Por tanto, no se considera cumplido este requisito si esa actividad económica ya se venía ejerciendo en sociedades anteriores o bajo otra titularidad, y por tanto la constitución de esta nueva empresa deriva de un proceso de reestructuración empresarial, ¿no? Como sería una fusión, escisión, aportación de activos, etcétera, o si estaríamos hablando pues, de una actividad que ya se ha venido ejerciendo por una UTE o una AIE, o incluso imaginaros el caso de que una persona física ejerce de forma directa, ¿no? En el ámbito del IRPF una actividad económica y ese negocio es objeto de constitución en una sociedad. En este caso, pues tampoco se trataría de una nueva actividad económica, como veis, porque se exige que no se haya ejercido esa actividad bajo otra titularidad. ¿De acuerdo? Lo que no precisa la norma es cuando una actividad económica es diferente, ¿no? A una actividad económica que se viene ejerciendo anteriormente. Esto, bueno, hemos estado debatiendo, ¿no? Y tenemos una referencia, ¿no? Porque hay una referencia interpretativa, aunque habrá que ver caso por caso, ¿no? En qué situación estamos, pero la referencia interpretativa que tenemos es la exención por el inicio de actividad económica que existe en el impuesto de actividades económicas, que dice que cuando estamos ante un grupo diferente de IAE se entiende que la actividad es diferente, pero eso simplemente es una referencia interpretativa y yo veo que en este caso de generación de la deducción, pues habrá que ver el caso concreto si se considera que esa actividad es nueva, diferente de otras que pudieran estarse ejerciendo anteriormente. No obstante, como habíamos dicho inicialmente, la deducción es del 25% en general. No obstante, ese importe es del 35% si estamos hablando de empresas innovadoras o empresas vinculadas con la economía plateada. Siempre que, en todo caso, que sean microempresas, pequeñas o medianas empresas. Empresas innovadoras son aquellas que tienen tal consideración de acuerdo con lo dispuesto en este reglamento de la Unión Europea, ¿de acuerdo? Entended igualmente que a efectos del inversor
la acreditación del cumplimiento de estos requisitos se va a realizar mediante un certificado que debe aportar la empresa en la que se invierte, de tal forma que el inversor debe exigir la aportación de ese certificado para poder generar pues, la deducción. Y por tanto, como veis, por otro lado, en relación con la economía plateada, pues se define como el conjunto de las oportunidades derivadas del impacto económico y social de las actividades realizadas por el sector, ¿no? Y demandadas por el sector de las personas mayores. Esta modificación normativa, que se refiere al desarrollo en, España, en Vizcaya de la conocida como Silver Economy, se ha inspirado en estudios de la OCDE, en los cuales a las personas mayores se define como aquellas que tienen una edad superior a 50 años, ¿no? De 50 años o más, ¿de acuerdo? Pero es verdad que nuestra norma fiscal no establece la definición de quiénes son las personas mayores. Sí es verdad que la norma establece que los requisitos de esta deducción se desarrollan reglamentariamente, como vamos a ver a continuación. Como decía, la base de la deducción es el valor de adquisición de esas acciones o participaciones en el capital de esa empresa, ¿de acuerdo? Siempre que o hasta que esa participación alcance el porcentaje del 25%, ¿de acuerdo? Aquí se establece un límite de base deducible y ese límite se considera en principio individualmente, pero no obstante, si la inversión lo realiza un conjunto de personas o entidades vinculadas, entonces en este caso tendremos que tener en cuenta el grupo de vinculación. ¿De acuerdo? Por otro lado, cuando Antonio dé su parte, pues vamos a ver que esta modificación de esta deducción, la creación de esta deducción se vincula también con modificaciones realizadas a las sociedades patrimoniales o a la deducción de eliminación de la doble imposición por inversiones de cartera, y en este caso este requisito del 25% no se tiene en cuenta, como explicará Antonio más adelante. Como veis, se establecen unos supuestos en los cuales no es de objeto, unos requisitos para aplicar la deducción. En este caso en particular, ¿no? Se establece que la forma jurídica de la entidad en que se invierte tiene que ser pues, sociedad anónima, sociedad limitada, cooperativa, sociedad anónima laboral o sociedad de responsabilidad limitada laboral, pero también, y esto es una novedad, ¿no? Como veis aquí, se extiende la posibilidad de aplicar esta deducción para inversiones en empresas extranjeras, siempre que tengan una forma jurídica análoga a la recogida en este párrafo primero de la letra A. Y esta es una novedad que no estaba recogida en la redacción de la deducción extraordinaria que teníamos parecida a esta deducción por inversión en el capital de empresas. Vale, como veis, igualmente exige un requisito de temporal, es decir, estas acciones o participaciones se deben adquirir o bien en el momento de la constitución de la sociedad o bien mediante ampliación de capital o en el mercado secundario en los 5 años siguientes a la constitución de la empresa. ¿De acuerdo? Como decíamos al principio, la adquisición puede ser originaria en constitución o ampliación de capital o derivativa, pero siempre en principio dentro de esos 5 años. Y además, esta inversión debe mantenerse durante un plazo de 5 años para consolidar la deducción. No obstante, ese plazo de inversión inicial para las empresas innovadoras se extiende a 7 años e igualmente se permite la aplicación para estas empresas innovadoras en todo caso cuando se trata de la inversión inicial de financiación de riesgo para este caso concreto. Vale. Hay una serie de supuestos en los cuales no es de aplicación la deducción, o sea, supuestos de exclusión que están recogidos en este apartado 5, empresas que tengan una ayuda declarada ilegal por la Comisión Europea pendiente de recuperación, empresas en crisis y empresas que hubieran superado la financiación de riesgo, que si mal no recuerdo estaba fijada en 80 millones de euros en este reglamento a que hace mención la normativa fiscal. Y como decíamos al principio, para la aplicación de esta deducción es necesario obtener un certificado por la entidad invertida de cumplimiento de los requisitos para generar la deducción. Y ese certificado se debe aportar al inversor para justificar la generación de esta deducción. ¿De acuerdo? Igualmente, si se trata de una empresa innovadora, según lo que es establecido en el reglamento de la Unión Europea, en este caso
en el reglamento citado de la Unión Europea, ese mismo certificado deberá acreditar la concurrencia de esta circunstancia. Por otro lado, se impide, como veis, la aplicación por unas mismas cantidades en la generación de la misma deducción en más de una persona o entidad. En particular, se establece que el incumplimiento del requisito de ¿no? Cumpliendo los requisitos establecidos por la norma, de tal forma que si esos requisitos no se cumplen, deberá en la declaración correspondiente al periodo de incumplimiento volver la deducción, ¿no? De retornar el importe aplicado de la deducción junto con los intereses de mora correspondientes. Y por otro lado, igualmente se expresa en particular, ¿no?, que esta deducción, como todas las deducciones por inversiones reguladas en los artículos 61 y siguientes de la norma, supone el ejercicio de una opción que únicamente se permite que se ejercite con la presentación de la declaración en plazo, ¿de acuerdo? Tal como establece pues, el artículo 128, pues, con carácter general para las deducciones, ¿de acuerdo? Como decíamos, este artículo 66 bis ha sido objeto de desarrollo reglamentario y por esta primera regulación pues desarrolla lo que se entiende por empresas que se dedican a la economía plateada, es decir, cuyo objeto social, ¿no?, se vincula directamente con el desarrollo de actividades destinadas a esas personas mayores, ¿no? Y por tanto eso se entiende cuando los ingresos de la entidad en al menos el 50% en carácter anual son ingresos derivados para cubrir las necesidades de estas personas mayores, ¿de acuerdo? Este requisito deberá cumplirse tanto en el periodo en que haya invertido esta persona como en los 5 periodos siguientes. Igualmente, si estamos en un supuesto de aplicación de la deducción al 35%, esa certificación deberá incluir en particular cuál es la materia a la cual se dedica esta empresa en la que se invierte, que da derecho a la generación de esta deducción por vinculación con la economía plateada. Vale. Y como os comentaba, aunque esto también lo recordará Antonio, en relación, se ha modificado igualmente, ¿no?, al crearse esta deducción, el artículo 34.1, que permite la aplicación de la eliminación de la doble imposición por transmisión de estas participaciones, en cualquier caso, sea cual sea el importe de porcentaje de capital en la entidad invertida que se dedica que ha dado derecho a la aplicación de esta deducción. Vale. Vale, y por otro lado, estas modificaciones, como os decía, también se referían al concepto de sociedad patrimonial, que reflejará más adelante Antonio, ¿de acuerdo? Y básicamente, os lo comentará también Antonio, pero se establece que la deducción en participación, o sea, las participaciones que dan derecho a la aplicación de esta deducción del artículo 66 bis se computan, no se computan como valores para en el test de patrimonialidad cuando tenemos que calcular si al menos el 50% del activo, ¿no?, corresponde a activos no afectos al desarrollo de una actividad económica o tiene la consideración de valores. Pues estas inversiones se excluyen de esa consideración y, por tanto, se convierten en activos afectos, ¿no?, en el cálculo de ese porcentaje. ¿De acuerdo? Más cosas. Bueno, tenemos una deducción por gastos de formación profesional, ¿no?, nueva, vigente a partir de 1 de enero del 22, y se refiere, no obstante, a gastos de formación profesional en el ámbito de la economía plateada, que ya hemos definido, y de la economía del cuidado. Es decir, que el objeto de esta formación profesional es muy reducido. La deducción es, en primer lugar, como veis, del 10% de los gastos satisfechos en el ejercicio, bueno, incurridos en el ejercicio para realizar estas actividades formativas. No obstante, si la media de los gastos de los 2 años anteriores es superior, el gasto del ejercicio es superior a la media de los 2 ejercicios anteriores, entonces ese exceso es deducible con una deducción adicional del 15%, ¿no? Dicho de otro modo, los gastos del ejercicio dan derecho a una deducción y el exceso sobre la media, ¿no?, o sea, hasta la media al 10 y el exceso al 25, o, ¿no?, que sería decir la misma idea, pues en formato, pues, por ejemplo, tal y como se establece en la deducción por inversiones
en actividades de investigación y desarrollo. ¿Vale? O sea, todos los gastos al 10, el exceso sobre la media al 15. ¿Vale? ¿Qué es economía plateada? Eso ya lo hemos definido y aquí se establecen en concreto actividades de formación profesional en campos concretos, soluciones tecnológicas digitales que ayuden a transformar sistemas de salud y social, ingeniería biomédica, telemedicina, teleasistencia. Igualmente, se define la economía del cuidado, entendemos que en términos muy amplios, ¿no? Porque, como veis, se refiere al conjunto de actividades y relaciones que conlleva atender las necesidades físicas, psicológicas y emocionales de adultos, niños, mayores y jóvenes, personas frágiles y personas sanas, ¿no? Por tanto, como ves, el ámbito de la economía del cuidado, ¿no?, definido en cuanto al destinatario de estas actividades, se ha definido en términos muy amplios y aquí tendremos que ver cómo se va precisando este concepto. ¿De acuerdo? Estas acciones formativas que dan derecho a la deducción pueden realizarse directamente o a través de terceros, ¿de acuerdo? Es decir, que sería la propia empresa la que organizaría con sus empleados la acción formativa, daría derecho a la deducción esta acción formativa, pero igualmente en el caso de contratación de esta acción formativa con terceros. No obstante, la norma precisa que los rendimientos, los gastos que tenga la consideración de rendimientos del trabajo personal para empleados de la empresa no formarán en ningún caso base de la deducción. En el reglamento, ¿qué se precisa? Pues como veis, el primer apartado viene a replicar lo que ya habíamos visto para la economía plateada, no aportando más que estas dos letras que sí son relevantes y hay que tener en cuenta porque, como veis, dentro de la economía plateada se incluyen también actividades relativas a la reducción de la brecha digital de esas personas mayores e igualmente a lo que sería de educación financiera, ¿de acuerdo? Que son ámbitos, por tanto, a los cuales se pueden dedicar estas empresas y, por tanto, estas empresas, estas inversiones darían derecho a esta deducción. En cuanto a economía del cuidado, se establecen los campos que dan derecho a los que tiene que dedicarse esta empresa para dar derecho a esta deducción para actividades formativas y veis que están la rehabilitación física y cognitiva, apoyo psicológico, educación preventiva de la salud, autocuidado, cuidados colectivos, etc. Vale. Y por otro lado, sí es importante lo que establece el apartado tercero de este artículo del reglamento, ¿no?, el 38 ter, porque establece unos requisitos de esa acción formativa para que dé derecho a la deducción. El bloque formativo debe tener una duración mínima de 7 horas por persona trabajadora. El número máximo de horas formativas por persona que da derecho a la deducción será de 40 horas anuales por persona trabajadora, ¿de acuerdo? No obstante, si no se alcanza en un ejercicio esas 40 horas, ese defecto podría acumularse en ejercicios siguientes, ¿de acuerdo? Y esa formación debe estar incluida en el plan obligatorio de formación, realizarse dentro de la jornada laboral y además establece la letra D que el aprovechamiento debe quedar acreditado, de tal forma que esto da a entender que hay examen, ¿no?, que para verificar el cumplimiento, ¿no?, y que ese aprovechamiento por esa persona, ¿no?, ha sido logrado, pues deberá haber un examen que lo acredite, ¿no?, diríamos un certificado que lo acredite. Y ya para terminar mi parte, pues simplemente vamos a recordar de forma muy rápida las modificaciones en el sistema BATUS para el ejercicio 2022. Esto va a ser un breve repaso, muy rápido, no vamos a entrar en detalles porque ya hemos tenido bastantes jornadas relativas al sistema BATUS y tendremos en el futuro nuevas jornadas, pero para resumir lo que ha pasado en este año 2022 y futuro, ¿no?, pues en primer lugar recordar que en Vizcaya la fecha de entrada con carácter obligatorio del sistema se retrasó de 1 de enero del 22 a 1 de enero del 24. En la práctica, ¿no?, en la norma se ha traducido en esa modificación de esta fecha de efectos en los artículos que regulan TicketBuy, ¿no?, el sistema garante de la trazabilidad e inviolabilidad de inversiones, ¿no?, de registros que documenten entregas de bienes y prestaciones de servicios, ¿no?, y se ha modificado entonces la fecha de efectos de estos artículos. También en lo relativo al libro registro de operaciones económicas con carácter general y, en particular, recordad que las infracciones y sanciones específicas
relativas al incumplimiento del sistema BATUS, también su fecha de efectos se retrasa a 1 de enero del 24. Esto lo digo porque no afecta, por tanto, estas sanciones a lo que suceda dentro del periodo voluntario para las personas que voluntariamente se hayan adherido al cumplimiento del sistema BATUS. Es decir, insistimos, la aplicación de estas infracciones y sanciones específicas del sistema BATUS y de TicketBuy solo será posible respecto de incumplimientos que se produzcan a partir de la fecha de entrada en vigor del sistema con carácter obligatorio, que en la actualidad está fijado para 1 de enero del 2024. Igualmente, ¿qué ha sucedido? ¿No? Pues comentábamos que tenemos la deducción BATUS del 30% de las inversiones y gastos para adaptarse al sistema, y por tanto esta deducción estaba prevista para los años anteriores a la entrada en vigor del sistema con carácter obligatorio. Por tanto, como esta entrada en vigor se ha retrasado a 1 de enero del 24, esta deducción se ha extendido para inversiones y gastos del 2022 y 2023, incluyendo, como veis, 2020, 2021, 2022 y 2023. Por otro lado, tenéis aquí la regulación de la compensación del periodo voluntario, es decir, que voluntariamente las personas y entidades que así lo hayan manifestado pueden adherirse al sistema y cumplirlo voluntariamente. Y esta adhesión voluntaria pues, se incentivaba con una compensación que se aplicaba para determinados contribuyentes. ¿De acuerdo? Entonces, esta compensación en el impuesto sobre sociedades está regulada en la disposición transitoria 26ª, ¿no? Que establece, pues, para aquellas adhesiones que se hayan realizado a partir de 1 de enero del 2022, recordar que fue el 14 de diciembre del año 2021 cuando se abrió el periodo de adhesión primero, y por tanto estos porcentajes de adhesión del 15, del 13, del 11 y del 9 afectan, ¿no? Estos porcentajes de compensación se aplican durante los periodos 2022 y 2023. Ahora mismo recordar que estamos en esta ventana de adhesión, ¿no? Con efectos 1 de enero del 2023 y que se va a cerrar el 15 de diciembre. Y aquí, sin embargo, pues el porcentaje de compensación es mucho más bajo y afecta solamente al ejercicio 2023. Más cosas en concreto. Y aquí quería precisar este apartado 5. ¿No? Entonces, nos sucede muchas veces, ¿no? Respecto de contribuyentes que están adheridos al sistema voluntariamente, que nos ponen de manifiesto pues, que se han adherido con una fecha de efectos, por ejemplo, 1 de julio del 2022, ¿no? Y son acreedores de un 11% en principio de porcentaje de compensación, pero en la práctica llega esa fecha de efectos de 1 de julio del 2022 y son incapaces de cumplir el sistema. En primer lugar, lo que estamos diciendo es que incumplir el sistema supone dos requisitos. Emitir a partir de esa fecha las facturas cumpliendo el sistema TicketBuy, es decir, con el QR TicketBuy, y realizar las anotaciones en el libro de registro de operaciones económicas en los plazos establecidos al efecto. Estamos realizando una interpretación flexible de esos requisitos porque entendemos que se cumple el sistema cuando los operadores emiten facturas TicketBuy con el QR, incluso en los casos en que por algún defecto técnico esas facturas no se graban correctamente en el libro de registro y son anotaciones erróneas que luego hay que corregir. En la medida en que se emita una factura TicketBuy con QR, entendemos que esta empresa, aunque tenga este defecto técnico que tiene que corregir y le vamos a indicar cómo hacerlo, pues sí estaría cumpliendo el sistema. Eso punto 1. Igualmente, pues esos defectos de entrada en aplicación del sistema en relación con la realización de las anotaciones, ¿no? Estamos entendiendo que esas anotaciones deben realizarse en el libro, no solo de facturas emitidas, sino también de facturas recibidas, aunque sea fuera de plazo, ¿no? Hay muchos contribuyentes que nos alegan circunstancias de que no ha sido posible cumplir los plazos establecidos al efecto, pero que sí están realizando las anotaciones, ¿no? Supliendo esas deficiencias técnicas, y esos casos pues estamos entendiendo que suponen también el cumplimiento del sistema. No obstante, si estuviéramos en un caso en que esa persona que se ha adherido el 1 de julio del 22, pero por imposibilidad, ¿no? Porque no tiene disponible el sistema TicketBuy todavía, está facturando sus operaciones TicketBuy a partir de 1 de julio del 2022, no le estamos diciendo que pierde por completo la compensación, sino que tendrá derecho a aplicar la compensación
a partir del trimestre natural que ya cumpla definitivamente el sistema completo. Es decir, pues, por ejemplo, si entro efectos 1 de julio, pero todavía mis facturas son sin ticket buy y en septiembre ya mis facturas empiezan a cumplir ticket buy, pues esta persona, en lugar de tener un porcentaje de compensación del 11, no lo pierde en su totalidad y tendrá el porcentaje de compensación del 9%, tanto para el año 22 como para el año 23, en la medida en que siga cumpliendo, como hemos dicho, el sistema durante desde ese momento hasta el 2023 completo. ¿De acuerdo? Aquí, como veis, se establece la posibilidad de la aplicación de esta compensación no solo para micros, pequeñas y medianas empresas, sino también para determinadas entidades parcialmente exentas, etcétera. Y luego, por otro lado, sí quería remarcar que cuando son empresas que forman parte de un grupo fiscal, hay que entender que la adhesión al sistema Ticket Buy es individual y, por tanto, quien está generando el derecho al porcentaje de compensación es, en principio, cada entidad que individualmente se hubiese adherido al mismo. De tal forma que ese porcentaje de compensación en la presentación del grupo fiscal se calculará sobre la base imponible individual de la empresa adherida, ¿no? Y luego se integrará dentro de lo que sería la base imponible del grupo fiscal. Vale. Por otro lado, ¿qué modificaciones ha habido? Pues sabéis que, por un lado, se han ampliado en 10 días los plazos de adhesión para las ventanas de adhesión que están vigentes, ¿no? Como os decía, la que está vigente en la actualidad finaliza ahora el 15 de diciembre y todas las demás finalizarán el 15 de marzo, 15 de junio, 15 de septiembre, es decir, se amplían en 10 días los plazos de adhesión. Y por otro lado, igualmente recordad que durante el año 2023 no se exige a las entidades adheridas el capítulo de movimientos contables. Nuestra previsión es que en el primer semestre del año 23 tengamos disponible las reglas básicas del funcionamiento del capítulo de movimientos contables, de tal forma que la documentación técnica va a estar en el segundo semestre publicada en la web Batus y en las disposiciones normativas. Pero eso, insisto, durante el ejercicio 2023, el capítulo de movimientos contables no se exige para las sociedades que se hayan adherido voluntariamente al sistema Batus, ¿vale? Y por otro lado, ya cierro mi parte, se ha añadido otro supuesto de exoneración de la aplicación del sistema Ticket Buy. Y el supuesto que estamos exonerando en este caso concreto se refería, la redacción es compleja, pero se refiere a la siguiente situación. Imaginemos una empresa que tiene una actividad económica principal en la cual está cumpliendo el sistema Batus y ahora voluntariamente porque se ha adherido al mismo, ¿no? O obligatoriamente a partir del 24. Y en esa actividad económica principal sí cumple el sistema. Pero esta empresa, asimismo, realiza una actividad auxiliar o complementaria. El caso más habitual en la práctica sería, pues, una empresa hostelera que tiene una máquina de tabaco, ¿no? Y esa máquina de tabaco, pues, es un dispositivo, ¿no?, que complementa su actividad principal, y el volumen de ingresos que obtiene a través de esa máquina no supera el 15% del volumen de ingresos de su actividad económica principal. Entonces, en la medida en que esté dentro de esta situación, ¿de acuerdo? En la medida en que esté dentro de esta situación y teniendo en cuenta que esa máquina que entrega bienes o presta servicios no va a cumplir ticket de esa máquina, ¿vale? Por tanto, dicho de otro modo, pues si estamos ante una empresa cuyo volumen de ingresos se refiere única y exclusivamente a máquinas o dispositivos automáticos, por ejemplo, una empresa de lavado automático, ¿no? Una empresa, pues la típica empresa que tiene máquinas de lavado, ¿no?, que se activan, pues introduciendo una moneda o pagando con tarjeta, pues estas empresas
no están dentro, o una empresa de vending, ¿no? De máquinas de vending, pues no está dentro de esta situación. En principio sí debe cumplir Ticket Buy, pero en principio lo que están haciendo estas empresas es solicitar una exoneración a la Dirección General de Hacienda que analizamos y concedemos. Pero recordar que en este segundo caso, cuando tu negocio es precisamente pues las operaciones realizadas por esas máquinas en su totalidad, en este caso, sin embargo, no tendrá derecho esta empresa a la compensación, ¿vale? Así que para cerrar la presentación, insisto, esta exoneración es para una empresa que tiene una actividad principal que sí cumple Ticket Buy, pero tiene una máquina con la cual complementa esa actividad principal. El volumen de ingresos de esa máquina no supera el 15% del volumen de ingresos de la actividad principal y en ese caso esas operaciones están exoneradas del cumplimiento de Ticket Buy, no van a suponer en este caso la pérdida del porcentaje de compensación si esa empresa se hubiera adherido al sistema, pero recordad que esas ventas realizadas a través de esa máquina sí se tendrán que registrar en el libro de registro de operaciones económicas, pero en lo que llamamos el capítulo de facturas emitidas sin Ticket Buy. ¿Vale? Y con esto, pues, si tenéis alguna pregunta, pues la tratamos de resolver ahora y si no, pues hacemos un pequeño descanso y doy paso a Antonio. Muy bien, Niño. No veo ninguna pregunta en el chat. Si no, déjame compartir, Niño. No parece que hay. No. Vale. Niño, déjame, comparto. Creo que es este. Se ve, ¿verdad? Sí, Sí, pon sí. a pantalla completa. Antonio, por favor. Ahora se ve la pantalla Ya completa. está, pantalla completa, ¿no? Sí, perfecto. Vale, entonces, ¿dejamos 5 minutos? Sí. Sí, de Sí. acuerdo. Venga, 5 Mira, minutos. son las 5:22, pues si Eso. queréis hay media. Vale. Justo o así, o Vale, sí, de acuerdo. a las 5:30. Ahí De acuerdo. Venga, hasta ahora. De acuerdo, muy bien.